Y el cronograma profético esta vez hemos sacado la tercera edición, que viene mejorado porque trae 2 profecías adicionales y el material en el que está hecho ya no es en papel, ya no está en litografía, sino la lona de la publicidad o banner con el que se hacen los pendones. Vamos a pedirle a estos jóvenes que lo abran aquí, 2 jóvenes en los extremos, 1 en medio para que quede extendido y lo puedan ver. Durante la semana lo vamos a tener aquí en alguna parte para que usted lo vea de cerca, lo analice, lo revise, extendámoslo todo. Y entonces allí ustedes, los que conocen este material, saben que es un material que contiene 20, el anterior tenía 20 profecías, este trae 22, porque agregamos la segunda venida de Cristo y el jinete del caballo blanco. Mantenerlo así derechito, gracias. Bueno, de lejos tal vez no lo alcanzan a divisar, pero esta semana lo tendremos aquí a la entrada y usted cuando vaya llegando, vaya saliendo, podrá verlo de cerca. Aquí están las profecías en una forma horizontal, van avanzando en la línea de tiempo, pero las profecías, igual que las parábolas, igual que los evangelios, y tocaban las puertas de las iglesias que le abrieran, que era que el fin del mundo había llegado. Y 53 años después, la caída de las estrellas en 1833. Así que literalmente, imagínate que dice la prensa de la época, que en el campo una persona podía leer un libro agarrada, porque el Filadelfia es la iglesia número 6 y sucedió simultáneamente con el 6º sello. Entonces una cosa explica la otra. En este cronograma tú vas a entender por qué el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, igual que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de Apocalipsis 13, y la gran ramera que está sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos aparece 3 veces en el Apocalipsis. Pero en Apocalipsis 12, el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos tiene las coronas sobre las 7 cabezas. Mientras que en Apocalipsis 13 las coronas están sobre los 10 cuernos. Y en Apocalipsis 17 no hay coronas. ¿Por qué las coronas cambian de lugar y aquí desaparecen? Entonces cuando tú miras la profecía en forma panorámica, vas a comprender las comparaciones de una cosa con otra y salen a relucir verdades que no las veríamos si no comparáramos una profecía con la otra. Hoy estamos aquí estamos hoy, somos la 7ª iglesia de la Odisea, el tiempo del 7º sello que lo vamos a ver esta semana y la 7ª trompeta. Hoy vivimos en la época de los Estados Unidos, ya no estamos ni en Grecia ni en Roma, estamos viviendo la época de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta semana vamos a ver un tema donde vamos a mostrarles con videos cómo ya en Estados Unidos se está formando la imagen de la bestia. Es decir, en Apocalipsis 13 ya estamos viviendo el versículo 14. El versículo Apocalipsis 13:13 dice que la imagen, la segunda bestia de Apocalipsis 13 haría grandes señales. Hemos traído de este material para los que deseen adquirirlo. El material es banner resistente, ya en sus casas. Lo lean, lo revisen, comparen, busquen en diccionario, busquen en los libros, en el conflicto de los siglos y entendamos el tiempo que estamos viviendo. Esta semana les voy a contar un testimonio que pasó en España. Ahorita no, porque ya tomé tiempo para explicar esto, pero mañana les voy a contar por qué decidimos hacer el cronograma profético en ese material resistente. Como les decía esta mañana en la iglesia central, lo único que ese material no resiste es la tijera. Pero de resto, si se le moja, lo secas, si se te ensucia, lo lavas y se vuelves a secar. Ya no es eso. ¿Por qué? Porque la gente que lo compró en su tiempo, muchos me dicen, yo lo tengo. El que usted hizo de papel, yo lo tengo. Y lo has usado. Dice, bueno, casi no lo saco porque se me daña. Lo tengo guardado en el closet. Gracias. Entonces hay guardado en el closet, yo no sé a quién va a evangelizar. ¿Y por qué está guardadito? Para que no se me dañe. Algunos me han dicho, hermano, yo lo tenía guardado y se lo comieron las cucarachas. Entonces decidimos hacerlo en un material resistente. Por eso está ese cronograma en esa manera. Ok, vamos a ver esta semana temas proféticos que competen a los eventos finales. Pero nunca podemos entender el fin si no entendemos primero ¿qué? El principio. Cuando el gran problema que Dios está resolviendo en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal es el pecado.
¿Y quién originó el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde? En el cielo mismo. ¿Y en quién se originó el pecado? En Lucifer. ¿Y entonces por qué Dios no destruyó a Lucifer y asunto arreglado? Porque el problema no se resuelve matando a Lucifer. Es como los que pensaban que si mataban a Pablo Escobar ya se acababa el narcotráfico. Es que el problema no es una persona. Miren una cosa, queridos hermanos, que para poder entender o poder resolver un problema, tú primero tienes que entender el problema. Y Dios entendió el problema. ¿Qué es realmente el pecado? ¿El pecado es que la culpa es de Lucifer? No, porque Lucifer no fue el único que pecó. Una tercera parte de los ángeles del cielo le siguió. Entonces la culpa es de Adán y Eva, por culpa de ellos estamos todos pagando. No, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para entender cómo Dios resuelve el problema del pecado, por eso está el Apocalipsis, las profecías. Pero te voy a poner un ejemplo inicialmente. Vámonos al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos a leer en el capítulo 4. Voy a necesitar la lamparita del celular. Para mañana vamos a tener luces aquí. Esto va a tener mañana un sistema de luces y vamos a ver mejor. Para poder hacer este lugar, en este lugar, créame que la logística no es fácil. No es fácil la logística. Gracias. Muy amable. Muy bien. Vamos a leer aquí donde dice Marcos 4, 35. Y voy a tomar este pasaje como ejemplo. Jesús calma la tempestad. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Imagínate esa escena. Es de noche, van a cruzar el mar al otro lado y a mitad de camino, siendo de noche, se levantó una gran tempestad. ¿De qué? Queridos amigos, el Señor dijo: no te hagas imágenes, no te hagas imágenes, ni tampoco las adores. Nosotros no las adoramos, pero a veces las hacemos, porque hacemos dibujos, videos. Y yo siempre he visto en los videos de la gran tempestad que está cayendo un aguacero, pero la Biblia no dice que estaba lloviendo. La Biblia dice que la tempestad era ¿de qué? Dice: y se levantó una gran tempestad de viento. Y el viento era tan fuerte que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué le iba a pasar a la barca? Se iba a hundir. ¿Qué era lo que iba a hundir la barca? El agua. ¿Y por qué el agua se estaba metiendo en la barca? Por el viento.
Entonces aquí hay dos elementos de la naturaleza en conjugación. ¿Cuáles son esos dos elementos? El aire y el agua. El viento que soplaba fuerte levantaba las olas tan altas que cuando golpeaban la barca, agua para dentro de la barca. De los 12 apóstoles, por lo menos 6 eran hombres de mar. Así que ellos dijeron, esto es pan comido, estamos acostumbrados a esto. El carpintero está dormido, déjenlo que descanse, está cansado. Vamos a resolver esto. Así que comenzaron a ríen las velas, timón a babor, timón a estribor, y ellos manejando la situación, ¿verdad? Eran hombres de mar y estaban acostumbrados a esas cosas. Pero la barca se comenzó a negar. Yo creo que ellos comenzaron a sacar el agua. Tal vez tenían allí algunos baldecitos, yo no sé, dentro de la barca, algunos utensilios, y comenzaron a sacar el agua, todos colaborando, y el que no tenía, con la mano, pero había que sacar el agua. Y ellos habían hecho mucho esfuerzo por sacar el agua de la barca. Cuando venía otra ola más grande, más agua entraba. Así que el agua daba por la mitad de la pierna, y ellos sacaban y decían, no desfallezcamos, no desfallezcamos, y sacaban el agua, y venía otra ola, y por la rodilla el agua. Y ellos sacando el agua, y sacaban poquito, pero la ola le echaba más. Así que cuando ya se vieron que el agua estaba muy alta y ya se anegaba, ¿qué pasaba si la barca se anegaba? Se hundía, era de noche, en medio de una gran tempestad, se ahogarían. Así que temiendo por sus vidas, llamaron a Jesús. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39. Y se levantó Jesús. Ahora noten una cosa. De los dos elementos que estaban en aquella gran tempestad, que era de viento y que levantaba el agua y chocaba contra la barca y la barca se anegaba, de los dos elementos que estoy mencionando, el agua y el viento, uno de los dos elementos es causa y el otro es consecuencia. ¿Cuál de los dos elementos es causa? El aire es causa y el agua consecuencia. Los discípulos estaban ocupados ¿en cuál de los dos elementos? En el agua, sacando el agua de la barca, saquemos el agua que nos vamos a hundir. O sea, ellos estaban ocupados en la causa o en la consecuencia. En la consecuencia. Pero cuando Jesús se despertó, lo llamaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39, y levantándose Jesús, tomó un perolito y comenzó a ayudarlos a sacar agua. ¿Así hizo Jesús? No, porque Jesús tenía poder. Así que Jesús dijo, agua, sal de la barca. Y el agua se salió de la barca. ¿Y qué pasa si Jesús usa el poder de Dios para sacar el agua de la barca? ¿Jesús lo podía hacer? ¿Mandar que el agua se saliera de la barca? Sí, el agua se salía, pero ¿qué pasaba con la siguiente ola? La volvía a llenar y Jesús decía, agua, te me vuelves a salir de la barca, y se salía el agua, y llegaba otra ola y otra vez. Jesús dijo, no, yo no trabajo así. Yo no trabajo como ustedes. Ustedes viven resolviendo consecuencias. Yo me voy a qué. Cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo? ¿En cuál de los dos elementos se ocupó Jesús? Dice, y levantándose reprendió al viento. O sea que Jesús se ocupó de la causa o de la consecuencia. Jesús se ocupó de la causa. Viento, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Las olas siguieron cayendo dentro de la barca? No. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Con el perolito sacaron hasta que y navegaron hasta la tierra. Dios se ocupa de la causa. Nosotros oramos para que nos quite las consecuencias. Querido Dios, tengo un dolor muy fuerte en la boca del estómago, Señor. Tócame con tu mano sanadora y quítame el dolor. Y Dios dice, ajá. ¿Y ese dolor que te lo estará causando?
Ah, que son las 3 de la tarde y no has almorzado. O sea, comes a deshoras. Entonces viene la gastritis. Entonces la solución es que yo te quite el dolor o que organices tus horarios de comida. Y nosotros muchas veces, queridos jóvenes y amigos, queremos que Dios nos quite la consecuencia, pero queremos que nos deje quietica la causa. Deja de tomar esto, deja de comer aquello. Ay, es que me gusta, pero quítame el dolor. No, porque no, ¿cómo te voy a quitar el dolor? No es que tú te comes eso y entonces cada que te lo comes eso te da dolor. Y nosotros queremos que Jesús nos quite las consecuencias, pero que no nos quite la causa. Entonces, oramos por nuestros hijos para que sean salvos, pero no hacemos el culto en la casa. Entonces, ¿cómo se van a salvar si nosotros no les enseñamos la palabra de Dios? Así que, queridos amigos, Dios no se ocupa ¿en qué es lo que Dios no se ocupa? En las consecuencias. ¿En qué se ocupa Él? En la causa. Él va directo a la causa. Él vio cuando él se despertó, ¿qué está pasando? Oh, el viento está soplando muy fuerte, levanta las olas las trae, chocan la barca, la llenan de agua, y si llena de agua nos hundimos, nos ahogamos todo. Ok, entonces Jesús apagó el viento. Una vez que apagó el viento, ya, al cesar la causa, la consecuencia desapareció también. Pues el Señor está trabajando en otra tempestad que está azotando la humanidad y que puede anegar tu vida y tu vida puede zozobrar. El pecado. ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace aquello? Y si Dios sabía que iba a venir todo este sufrimiento, ¿por qué lo permitió? Y si Dios sabía todo el dolor, ¿por qué dejó que Lucifer hiciera? Entonces yo le digo a esas personas, mira, lástima que Dios no te tiene de asesor allá arriba, porque si tú fueras el asesor de Dios, tal vez ya Dios habría resuelto este asunto. Y es que la cosa no es tan sencilla como tú te lo imaginas. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar el problema ahora. Ya dejamos la barca, era un ejemplo, pero vamos a ver ahora, así como Dios resuelve la tempestad allá en el mar en aquella noche, que estaba poniendo en peligro la vida de los apóstoles, en estos momentos Jesús está resolviendo otra tempestad que está poniendo en peligro la vida de cada uno de ustedes y de nosotros y de nuestras familias, que muramos para siempre, y es el pecado. Entonces vamos a ver qué está pasando con el pecado. ¿Quién me dice qué es el pecado? ¿Cómo? Transgresión de la ley. O sea que si yo violo el sábado, ¿estoy pecando? Sí. O sea que si yo cometo adulterio, ¿estoy pecando? Sí. ¿Y si yo digo una mentira, estoy pecando? Sí. ¿Y si yo tomo el nombre de Dios en vano, estoy pecando? ¿Y si me robo a un lápiz del colegio, estoy pecando? ¿Y si me encuentro un celular en un taxi olvidado, digo, ¡ay, qué bendición! O mejor busco al dueño. Porque si a mí se me quedara el celular en el taxi, me gustaría que alguien me lo devolviera. Y la Biblia dice, hazle a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Entonces ustedes me dicen que pecado es transgresión de la ley. Ok, vamos a buscar en la Biblia cómo la Biblia define la palabra pecado. Vamos a buscar la definición en la Biblia. Primera de Juan 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Y vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuántos pasos hay ahí? Todo aquel que comete pecado infringe también. La palabra también indica que es una cosa o dos. Dos. ¿Infringir la ley es la primera parte o la segunda? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cuántos pasos hay ahí? Dos. Paso 1, comete pecado. Paso 2, infringe también la ley. Todo aquel que hace el paso 1
también hará el paso 2. Todo aquel que comete pecado, nota que el pecado se comete en el paso 1. Todo aquel que comete pecado, aquí lo cometió. Pero tú dices, pero ¿cómo así? Pero si el pecado es infracción de la ley y apenas la ley la va a infringir del otro lado. Ah, porque infringir la ley es la consecuencia. Comete el pecado en el paso 1. Todo aquel que comete pecado, ya cometió el pecado, infringe también la ley. O sea que cuando ya la persona quebranta la ley, ya va en el paso 2. O sea, es la consecuencia. Entonces, si infringir la ley es la consecuencia, entonces, ¿qué es el pecado en sí? Porque la Biblia dice, todo aquel que comete pecado, aquí lo cometió, ya lo hizo, cometió el pecado, infringe también la ley. Es decir, el acto 1 lo lleva como consecuencia al acto 2. Y el acto 2 es quebrantar uno de los 10 mandamientos. Por eso Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Adulterio es uno de los 10 mandamientos, el 7º. Y nota que Jesús dice que el hombre la mira y la codicia en su corazón. Paso 1. Ahí ya cometió el pecado. Todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Y dice, pero ¿cómo que adulteré si ni la he tocado? No, pero la va a tocar. La va a tocar mañana, la semana entrante, el mes entrante, el año entrante. Pero ya en su corazón visualizó, deseó, ya lo vio en la mente. Y el ser humano, Dios le dio una capacidad que no tienen los demás criaturas en la tierra. Recuérdate que Alicia nos acaba de explicar que fuimos creados ¿a quién? A imagen de Dios. Es decir, tú te pareces a Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 dice, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cómo estaba él? Sentado. ¿Ese es el Padre o el Hijo? Y el aspecto, el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, crisólito, berilo y ónice. Es decir, y dice que había un arco iris alrededor y delante del trono como un mar de vidrio y los 4 seres vivientes. Y él está sentado. Es el Padre. Pregunta, ¿tú estás en este momento cómo? ¿Cómo estás tú ahora mismo? Ahora, aquí, delante de mí. ¿Cómo estás? Sentado. O sea, él también se sienta igual que tú. Tú te sientas, él también se sienta. Y Apocalipsis 5 dice, y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un rollo sellado con 7 sellos. ¿Tiene mano derecha? ¿Ustedes tienen mano derecha? Tienen mano derecha, él también tiene mano derecha. Y yo te puedo mostrar texto donde describe su cabeza, sus espaldas. Moisés vio la espalda de Dios. Tú también tienes espalda. Y el hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tiene ojos. Es decir, no es que Dios se parezca a nosotros, nosotros nos parecemos a Dios. Como fuimos creados a su imagen y semejanza, hay facultades de Dios que Él puso en nosotros. Dios es creador. El ser humano le gusta crear. Nota una cosa, los pajaritos de hoy en día hacen el nido. ¿Han visto nidos de pajaritos? Y han visto que los han ido evolucionando, han ido mejorando los nidos, o están haciendo el mismo nido toda la vida. Los pajaritos de hoy en día hacen el mismo nido que hacían los pajaritos del Edén, igualito. Yo no he visto un pájaro que diga, oye, ¿por qué no hacemos un nido de 3 pisos mejor? Porque ellos no tienen la capacidad que Dios le dio al ser humano de crear. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay ciertas cosas de Dios que Dios no las dio a nosotros. Por eso nos parecemos un poquito a Él. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de visualizar.
ser visionario, ver algo antes que suceda. Y generalmente la gente que tiene esa capacidad luego hace lo que vio, lo que pensó. Visualizar se llama. Walter Disney tuvo una idea. Ya en los tiempos de Walter Disney existían los parques de diversiones con la montaña rusa y todos esos juegos, digamos, esos juegos mecánicos, ya eso existía. Y ya el cine tenía a Blancanieves, a Mickey Mouse, ya a Tribilín, ya todo eso estaba en el cine. ¿Cuál fue la idea de Walter Disney? Vamos a hacer un parque de diversiones donde los personajes del cine te reciban a la entrada y se suban contigo a la montaña rusa, y Mickey Mouse vaya contigo y te subas con los 7 enanos y un parque donde la gente interactúe con los personajes del cine. Eso fue lo que hizo Disney. Él solo tenía $40 en el bolsillo cuando tuvo esa idea, pero la idea fue tan genial que le llovieron los inversionistas y dijeron algunos millonarios: yo quiero invertir en su proyecto, ¿cuánto necesita? Yo pongo dinero, pero yo quiero ir en ese proyecto suyo. Así que compraron unas tierras pantanosas, no valían nada, al norte de Miami, allá en Orlando, Florida, y mandaron maquinaria y rellenaron todo eso, hicieron el gran parque con el castillo de Blancanieves, con todas las cosas. Pero Walter Disney sufrió un infarto y muere antes que termine la construcción del parque. El día de la inauguración entra la gente por cantidades, hacían filas y filas porque venían a entrar al parque, al nuevo parque de diversiones, Disney World. Los inversionistas veían cómo el dinero fluía, era una idea multimillonaria. Y ahí entre ellos estaba la viuda de Walter Disney. Y los socios le dijeron a la señora: lástima que Walter no está aquí para ver esto. Y esa señora le dijo: Walter lo vio primero que todos nosotros. Es la capacidad de ver algo antes que suceda. Generalmente los hombres de negocio van en su automóvil, paran y miran un lote vacío, y él en su mente ya ve un supermercado ahí. Y lo ve de 3 pisos, y ve los parqueaderos, y ve los colores, y ve todo. Y el lote está vacío, pero él en su mente ya ve el parque, allí el centro comercial, y va y compra el lote y dice: aquí queda bien, y enseguida gana dinero. Es la capacidad de visualizar, ver las cosas antes que sucedan. Esas son la gente que ejecuta los grandes planes. Pues esa facultad Satanás lo notó y dijo: el ser humano puede visualizar. Lo que él va a hacer primero lo ve en la mente. Entonces tienta al hombre con el pecado, y como el hombre tiene la capacidad de visualizar, se da lo que dijo Jesús: mira a una mujer muy linda, y él inmediatamente en su mente comienza a ver lo que él está haciendo con ella. Y cuando hace eso, termina haciéndolo. Entonces Jesús dice: cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. ¿Por qué? Porque los hechos se van a dar, sí o sí. Porque ya, como decía mi abuelita, cuando algo se le mete entre ceja y ceja, no hay quien se lo saque. Ahora, el problema no es mirar a la mujer, porque yo soy cristiano, pero no ciego. El problema no es mirarla, el problema es mirarla y codiciarla en su corazón. Entonces nota que, ¿dónde dice la definición de pecado? Todo aquel que comete pecado, paso 1, infringe también la ley, paso 2. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, paso 1, ya adulteró, paso 2, quebrantó la ley. Así que, ¿qué es realmente el pecado? Te voy a poner varios ejemplos. El primero lo encontramos en Génesis 3. En Génesis 3 encontramos a Eva. Y Eva había recibido una orden de parte de nuestro Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Si notan,
que el punto en conflicto es la palabra de Dios. El gran conflicto se inició en derredor a la palabra de Dios. Y en nuestro tiempo del fin, el gran conflicto terminará en torno a la palabra de Dios. Y van a ver esta semana por qué. Entonces, con que Dios os ha dicho, o sea, le está diciendo la serpiente: Eva, ¿tú estás segura que tú realmente entendiste lo que Dios quiso decir? ¿No será que entendiste mal? Satanás mete dudas sobre si entendiste el versículo. Eso no significa, significa otra cosa. Y la gente, ay, ¿será que significa esto? ¿Será que significa aquello? Pero está escrito muy claro: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué hay que entender ahí? Pero de este no, porque el día que comas muere. ¿Qué hay que entender ahí? ¿Está claro? Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no pueden comer nada, se van a morir de hambre aquí en el huerto. Y entonces la mujer responde a la serpiente: ay, niña Eva, me da risa Eva. Eva, para explicarle a la serpiente: no, serpiente, así no es, venga y yo le explico. ¿Sabes qué? A la serpiente no hay nada que explicarle. La serpiente es Lucifer y él sabe más que nosotros. Tú crees en Dios por fe, pero Lucifer sabe que Dios existe porque estuvo en su presencia. Él sabe más, así que a él no hay nada que explicarle. Y Eva se pone: no, así no es, venga serpiente, yo le explico. Del fruto de los árboles del huerto podremos comer, mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, para que no, ni le tocaréis, para que no muramos. Aquí yo tengo una explicacioncita. ¿Cuántas visitas tenemos entre nosotros esta noche? Yo quiero ver las manos en alto de las visitas. ¿Dónde están las visitas? Los amigos que ustedes invitaron, ¿dónde están? Bien en alto las manos de las visitas. Qué lindo grupo de visitas, bienvenidos. Pues para ti, visita, te voy a decir una cosa. Yo, en lo personal, pienso esto: una cosa es lo que Dios dice y otra la que la religión dice. Y tú esta semana vas a tener que elegir, igual que Eva tuvo que elegir: ¿creo lo que Dios dice o creo lo que la religión dice? ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Dios? Génesis 2, 17 y 19. 16 al 10 y ¿qué? Génesis 2, 16 y 17, sí. ¿Qué dijo Dios? Aquí está la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dijo. Yo, Alberto Lascarro, me guío por la palabra de Dios. Pero hay gente que se guía por lo que dice el predicador de Dios. Entonces mira el predicador de Dios en Génesis 3. La serpiente le dice a la mujer: ven acá, mujer. Entonces Dios le dijo que no pueden comer nada de aquí, ¿verdad? Entonces ahora Eva va a predicar. Eva va a predicar. Eva es la predicadora y ella va a predicar la palabra de Dios. Ahora mira cómo predica Eva la palabra de Dios. Versículo 2, Génesis 3, 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto dijo Dios que podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Esa parte era verdad o era mentira? Era verdad. Dios había dicho: de todos los árboles pueden comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Eva está predicando la verdad o ya la cambió? Primero que todo, ella está diciendo aquí, vamos a ver cuál es el árbol que Dios dijo que no podíamos comer. Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que él comieres ciertamente morirás. El árbol que Dios prohibió es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Eva está diciendo que del árbol que no debe comer ni tocarlo es el árbol que está en medio del huerto.
Vamos a ver cuál es el árbol que estaba en medio del huerto. Nos devolvemos a Génesis 2:9. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Cuál era el árbol que estaba en medio del huerto? El árbol de la vida. ¿De ese podían comer o no podían comer? ¿Podían comer del árbol de la vida? Sí. El árbol de la vida estaba en medio del huerto y ese podían comer. Y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice dónde estaba. El que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Y el árbol del bien y del mal por ahí andaba. Entonces cuando la serpiente le dice a Eva, a ver Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces ahora Eva es la predicadora. Y la predicadora dice, mira serpiente, Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer. Era verdad. Pero del árbol que está en medio del huerto. Y ahí Eva comienza a hacer un enredo. El árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no podemos comerlo ni tocarlo. Dios había mencionado que no podían tocarlo. Nunca. Dios no dijo que no podían tocarlo. Dios solo dijo que no se lo comieran. Nota que los predicadores tienen la tendencia a agregar su parecer. Entonces yo tuve que elegir o lo que decía el predicador de la iglesia donde yo iba o lo que yo estaba leyendo en las páginas de mi Biblia. Y cuando tuve 17 años tomé la decisión de elegir lo que dice la Biblia. Y desde entonces mi vida seguía por lo que dice la Biblia. No, pero que el pastor de mi iglesia dice, pues pregúntele al pastor suyo qué Biblia está leyendo él. Aquí dice sábado. No, pero el predicador de mi iglesia dice que el Señor Jesús, como resucitó el domingo, entonces lo cambió. ¿Dónde está el versículo? No, pues no está, pero se supone. No, un momentico. Entonces el problema de las religiones es que los predicadores comienzan a predicar parecido a lo que dice la Biblia. Pero tú que eres el interesado, necesitas definir qué estás siguiendo tú en tu vida. El concepto de Eva, que quita y agrega y cambia y pone su parecer, o lo que realmente Dios dijo. Yo te aconsejo que te guíes por lo que Dios dijo, que es lo que está aquí. Dios dijo. Ahora bien, ese árbol producía la muerte. En la mente de Eva, el árbol definitivamente, si produce la muerte, ese árbol era bueno o era malo. ¿Usted qué dice? Si este árbol dice que si ella lo comía o lo tocaba, moría. En la mente de Eva, ¿el árbol es bueno o es malo? Malo. Porque ¿cómo puede algo que produce la muerte ser bueno? Entonces la serpiente, versículo 4, le dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí viene Satanás, contradiciendo la palabra de Dios. Dios dice, el día que comas ciertamente morirá. Y la serpiente, no moriréis. Entonces, queridos amigos, la pobre gente anda por ahí, es que allá dicen una cosa, es que acá dicen otra. Eva dijo que no podía comerlo ni tocarlo porque me muero, y que era el árbol de en medio del huerto. La serpiente dice, tranquilo, cómase que no va a pasar nada. Entonces la gente anda que no sabe a quién creerle. Pues ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios, lo que ella te diga, eso es Dios hablándote ahí. No moriréis, dijo la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol tus ojos serán abiertos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora viene, ¿qué es realmente el pecado, queridos amigos? ¿Qué es realmente el pecado? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahorita, ¿cómo pensaba Eva? ¿Que el árbol era qué? Malo. Pero ahora Eva, después de escuchar a la serpiente, ¿cómo ve Eva ese árbol? Imagínate, produce la muerte y Eva dice, buenísimo para comérmelo. Bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, cuando Eva piensa que el árbol es bueno, agradable y codiciable, ¿qué hizo? Tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces la pregunta aquí, ¿cuándo fue que Eva infringió la ley? ¿Cuál era la ley que Dios había puesto en el Edén? Que de todo árbol podían ¿qué? Comer.
pero del de la ciencia del bien y mal no podían comerlo. ¿Cuándo Eva quebrantó la ley? Cuando Eva tomó el brazo, lo alargó, arrancó el fruto y se lo comió. Eva infringe la ley cuando se come el fruto. Pero la pregunta es ¿cuándo pecó? ¿Se acuerda que la definición de pecado es todo aquel que comete pecado? Paso 1. Infringe también la ley. Paso 2. ¿Cuándo comete el adulterio el hombre? ¿Cuando se acuesta con la mujer o cuando la desea en su corazón? Todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Pero Señor, ni siquiera, ya adulteraste, es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Paso 1, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable. Paso 1. Paso 2, alargó la mano, arrancó el fruto y se lo comió. O sea que infringir la ley es el paso 2, es la consecuencia. El pecado se comete aquí, cuando ya lo ves rico, agradable. Ay, qué sabroso. Porque ¿quién se resiste a algo bueno, agradable y codiciable? ¿Quién se resiste a eso? Consecuencia, vas a hacerlo. Ay, caí, Señor, es que soy débil. Pues claro, si te pusiste a ver lo bonito, a ver lo lindo. Yo en mi juventud, cuando estudiaba arquitectura, me tocaba pasar largas noches solo con mis planos, ahí haciendo mis planos. Tenía que presentar en la universidad un proyecto y tenía que hacer una cantidad de cosas que el día no alcanzaba. Tocaba la noche, 4 o 5 de la mañana uno ahí solito. Porque mi familia miraba y decía, ay, está bonito, está quedando lindo. Y algunos me acompañaban un ratico, pero eso de las 11 de la noche, bueno, mijo, hasta mañana tengo que madrugar, que te rindas, y todos iban a dormir. Entonces yo, para no dormir, me ponía la emisora romántica y ponía baladas de Camilo VI, Julio Iglesias, José Luis Perales, y ponía pura balada. A mí no me gusta el vallenato, así que ponía pura música romántica. Pero de repente comencé a notar que habían algunas canciones que le cantaban al pecado. Y yo cantándola, imagínate tú. ¿Ah? Una canción y que uno toca el cielo cuando está pecando. ¿Qué tal eso? Y que por qué será que los amores prohibidos son los mejores y que no sé qué. Y que cuando todos se van nuestro amor y que cerramos la puerta y nadie se da cuenta. Y que cuando él se va y él no está, entonces tú y yo nos encontramos. ¿Qué es eso? Entonces se le canta el pecado, se le canta el adulterio, se le canta la fornicación. Y eso prepara la mente. En esos tiempos comencé a ser novio con Alicia. Y ella me veía que yo escuchaba mucho esa música. Y un día se presentó y me dijo, Alberto, te traje un regalo. Y yo, uy, ¿qué me trajiste? Y lo abrí. Y era un paquetito que vendía la editorial, la casa publicadora, los libros, Yatpa. Una cajita con 12 cassettes. 6 el camino a Cristo grabado. Y 6 el discurso maestro de Jesucristo. Y dijo, oye, mejor eso. Yo dije, pues sí, ¿verdad? Así que yo hacía mis planos oyendo la lectura del camino a Cristo. ¿Y eso por qué? Porque estaba llenando mi mente de escenas de pecado con la música romántica. Hay alguna que otra canción romántica que le canta al amor y eso, pero la mayoría le canta nada. Entonces preparan la mente para ver el pecado bueno, agradable y codiciable. Y si algo es bueno, agradable y codiciable, ¿a qué hora tú le dices que no? Vas a caer. ¿No es que es bueno? ¿Qué le pasó al cerebro de Eva cuando inicialmente ella vio que el pecado, que el árbol ¿Qué le pasó a la mente de Eva cuando ella inicialmente vio que el árbol, si ella lo tocaba, se moría? No puedo comerlo ni tocarlo porque me muero. En la mente ella tenía un concepto de ese árbol, pero después que la serpiente le habló, el concepto de ella cambió. Ahora ella ve el pecado bueno, agradable y codiciable. Entonces, ¿qué resultado? Pues va y lo hizo. Queridos amigos, el pecado es una forma de pensar. Por eso matar a Lucifer no es la solución.
¿Por qué? Porque Dios puede destruir a Lucifer. ¿Y cómo acaba con esa forma de pensar? Te voy a poner más ejemplos de esa forma de pensar. Evangelio según San Juan, capítulo 8, 3 al 5. San Juan 8, 3 al 5. Jesús está en el templo y sale a predicar. San Juan 8, 3 al 5. Dice San Juan 8:3, entonces los escribas y el 2, por la mañana volvió Jesús al templo y el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ella fue sorprendida ¿qué? En el acto mismo del adulterio. ¿Significa que estaba sola o acompañada? Estaba acompañada. Porque no se puede adulterar solo. Estaba con un hombre que no era su esposo. Entonces la traen y la ponen en medio y dicen, hay que apedrearla. La ley dice que hay que apedrear a esta mujer. La pregunta es, ¿y el hombre por qué no lo trajeron? ¿Por qué no trajeron al hombre que estaba acostándose con ella en ese momento? El libro Deseado de toda la gente, que es la biografía más completa que se ha escrito de Jesús, basado en textos bíblicos de los 4 evangelios del Antiguo Testamento, dice que el hombre estaba en medio de la multitud con piedras en la mano para adulterarla, para apedrearla él también, y él era el que estaba con ella. Ahora, ¿por qué los israelitas no apedreaban a los hombres que estaban en adulterio? Solo a las mujeres. ¿Por qué? La ley decía ya en Levítico, el hombre y la mujer que sean sorprendidos en adulterio, ambos morirán apedreados. Pero los israelitas nunca traían al hombre, solo traían a la mujer. ¿Por qué? La respuesta está en 2 de Samuel 3, 6 al 8. 2 de Samuel 3, 6 al 8. En aquellos tiempos, cuando un rey moría, el nuevo rey que subía al trono mandaba a matar a todos los familiares del antiguo rey, hasta los bebés, porque ellos pensaban, cuando ese bebé crezca, se convertirá en un hombre y levantará una revuelta, porque él dice que él es sucesor al trono legítimo y va a querer destronarme a mí. Entonces, para evitar eso, matémoslos a todos, para que no se venga gente aquí diciendo que el trono, ellos son herederos. Entonces buscaban a todos los familiares descendientes del antiguo rey a matarlos. Por 22 años el rey Saúl estuvo tratando de matar a David, pero David nunca levantó un dedo contra el rey Saúl, hasta que el rey Saúl al final murió en una batalla. Entonces Israel buscó a David y lo nombraron rey. Cuando nombraron rey a David, todos pensaban que David, por venganza, iba a buscar a los descendientes de Saúl para matarlos. Pero David había hecho un pacto con Jonatán, donde le había prometido velar por toda su posteridad. Entonces aquí se menciona en 2 de Samuel 3, 6 al 8, dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner era el general del ejército de Saúl. Era el comandante de las fuerzas militares del rey Saúl. Él obedecía las órdenes para perseguir a David, pero eran órdenes de Saúl. Entonces Abner, el general, él estaba de parte de Saúl. Y había, versículo 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa. Era hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner. Isboset era hijo de Saúl. Entonces el muchacho le dice al comandante Abner, le dice, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? O sea, el joven se dio cuenta que había un romance ilícito, un adulterio
entre una de las esposas del rey, su padre, y el comandante del ejército. Entonces le reclama el capitán del ejército a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? A un adulterio, o sea, una infracción de la ley. Y dice el versículo 8: y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, y con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Linda la manera de pensar de Abner. O sea, Abner se acostaba con ella, y para Abner, ¿quién estaba pecando? Ella. Ella era la que estaba en pecado, él no. Y cuando el muchacho le reclama, le dice: oye, tenga agradecimiento, te estoy protegiendo de que David no te mate, y me estás acusando del pecado de esta mujer. O sea, según él, la que estaba en pecado era solo ella. Entonces, ¿qué es el pecado? Una forma de pensar. Mientras Abner pensaba: yo me acuesto con las mujeres, la que peca es ella, yo no. Mientras él tuviera esa manera de pensar, ¿con cuántas se acostaba? Con todas las que pudiera. Porque él no estaba pecando, la que estaba pecando era ella. Hoy en día no ha cambiado mucho el concepto. Las chicas dicen: pues claro, como la que pierde es uno, ellos no pierden nada. Y los varones dicen: pues la que pierde es ella. Pues no, para Dios pierden los dos, porque se necesitan dos para pecar. Pero se ha desarrollado un modo de pensar en el mundo. Entonces todo aquel que comete pecado, todo aquel que tiene ese modo de pensar, termina rompiendo la ley. Otra manera de pensar: una vez al año no hace daño, entonces ¡pum!, lo hace. Entonces, ¿qué es realmente el pecado? El pecado es una manera de pensar. El joven pródigo pensaba que lejos de su padre le iría mejor. Entonces, ¿qué hizo? Pues se fue del lado de su padre, y allá hizo y deshizo y vivió perdidamente. Mientras tengamos esa manera de pensar, estaremos pecando. ¿Cómo se resuelve el pecado entonces, según ustedes? Tratando de resistir aquí: ay no, voy a resistir, no voy a caer, cuenta hasta 10, diga los versículos preferidos para no quebrantar la ley. Pero ya vio el pecado bueno, agradable y codiciable. Entonces tratando de resistir aquí: no, no voy a caer, no voy a caer, sé fuerte, sé fuerte. Termina cayendo. Última pregunta: ¿estamos trabajando tú y yo en las causas o en las consecuencias? ¿Dónde tratamos de resistir el pecado? ¿Allá o acá? ¿Tratamos de resistir el pecado en el modo de pensar o ya cuando estamos a punto de quebrantar el mandamiento? Ahora, ¿dónde trabaja Lucifer? ¿Acá o allá? Lucifer trabaja acá. Lucifer trabaja moviendo la gente a un modo de pensar, moldeando el modo de pensar de la juventud. No, ya no se llaman novios, ahora se llaman marinovios. Esa es la última moda. Eso era en tu época, papi. Como si el bien y el mal fueran moda. Pues sabes que no. El pecado sigue siendo pecado de los tiempos de Adán y Eva. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que tiene este modo de pensar, termina quebrantando la ley. Quebrantar alguno de los 10 mandamientos ya es el paso final. Y cuando se da el modo de pensar, es muy difícil resistirse acá. ¿Por qué les estoy predicando esto? Porque vamos a ver el Apocalipsis. El Apocalipsis es el desenlace de la historia de la humanidad, la segunda venida de Cristo. Y en la Nueva Jerusalén no va a entrar nada abominable, ni cosa inmunda, ni que comete pecado, ni que dice mentira. Entonces tenemos que aprender. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Cambiándonos nuestra manera de pensar. Y Elena de White dice: los que llaman al pecado por su nombre. Cuando tu manera de pensar está clara, nunca vas a llegar al paso 2.
porque para ti el pecado no es ni bueno, ni agradable, ni codiciable. Hay un texto por ahí que dice en qué debemos pensar. ¿Cómo dice el texto? Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, honesto, puro, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero si no hay nada de eso, ¿qué haces pensando en eso? Última cosita del pecado. ¿Qué le hace el pecado a la mente humana? La pone al revés. Eva, ¿usted cree que Eva estaba en sus 5 sentidos cuando vio que el árbol era bueno, agradable y codiciable? ¿Cómo puede algo que produce la muerte ser bueno para comer, agradable y codiciable? ¿Cómo? No puede. Pero es así. El pecado pone el cerebro al revés, de tal manera que lo bueno lo vemos malo y lo malo lo vemos bueno. El joven pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 20, dice que se fue de la casa con la mitad de la herencia a una provincia apartada, con gente que vivía una vida apartada, y él se fue allá y terminó cuidando cerdos. Ahora yo te hago una preguntita. ¿Cómo está la cabecita de este muchachito cuando dice la Biblia en Lucas 15, 11 al 20, dice: y veía a los cerdos comer y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos? Yo te hago una preguntita. Imagínate una persona mirando unos cerdos comer en la porqueriza y mirarlo y decir: tan rico, se me hace agua en la boca. ¿Usted cree que una persona que ve cerdos comer y anhela comerse la comida de los cerdos, esa cabecita está al derecho o está al revés? Está al revés. Lo mismo que Eva, vio que el árbol que producía la muerte era bueno, agradable y codiciable. El joven pródigo ve a los cerdos comer, y ¿cómo ve la comida de los cerdos? La ve buena, agradable y codiciable. Se la hubiera comido si no era porque lo estaban vigilando. Entonces dice la Biblia: y volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Uno dice, bueno, que reaccionó. No. Y volviendo en sí, literalmente, volviendo en sí, volverse sobre sí mismo, girar sobre sus propios talones, dar media vuelta. Volverse es girar, y volviendo en sí, sobre sí mismo, estaba de cara a los cerdos, de espalda a su padre, y volviendo en sí, ahora está de espalda a los cerdos, de cara a su padre. Entonces cuando él se voltea, ahora mira hacia su padre, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí deseando comida de cerdo. No, ¿yo qué estoy haciendo? Me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, pecado. Cuando cambió su modo de pensar, cambió su modo de actuar. Queridos amigos, la lucha que el Espíritu Santo está teniendo ahora mismo es con nuestros pensamientos. El Espíritu Santo lo que está tratando de cambiar es tu manera de pensar. Para algunos piensan que ser adventista y guardar el sábado es un problema. Es que como yo tengo el problema del sábado. No, tú no tienes el problema del sábado. Quienes tienen el problema del sábado son todos tus compañeros que están yendo a trabajar en sábado. Ellos son los del problema, no tú. Pero nosotros nos miramos a nosotros mismos como que ser hijo de Dios es desventajoso en este mundo. Imagínate ese modo de pensar. Ay, tan rico mis compañeros que se fueron en sábado a trabajar, y a mí están que me echan del trabajo por el sábado. Entonces, pobre de mí. No, pobre de ellos que están en pecado. Pero si nuestra propia manera de pensar ponemos las cosas de Dios como desventajas, ponemos la obediencia como un problema, dime si vas a ser fiel.
Entonces, pregunta de la tarde: ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a Dios que cambie nuestra manera de pensar. Que nuestra manera de pensar sea que ser un hijo de Dios es un gran regalo, es un privilegio. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces el Señor dijo: ok, me voy para Saravena. Allá en Saravena hay gente que sí quiere estar conmigo. A los que le recibieron, a los que sí creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos los de Saravena. Ahora, sin ser judíos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que esto es una gran bendición? Que no es un problema ser un hijo de Dios, que es una bendición. Lucifer también tiene esa manera de pensar. Y mientras él tenga esa manera de pensar, él seguirá en rebeldía contra Dios. Eva, Abner, el joven pródigo, manera de pensar, veían el pecado como bueno. Pero sabes, hoy es el tiempo de cambiar el destino de nuestras vidas. Hoy es el tiempo de poner un nuevo norte en nuestras vidas. Uno, como decía ahorita las visitas, guíate por lo que dice Jehová, no lo que dice un predicador. Si está en la Biblia, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, yo lo hago. No, pero que en mi iglesia dice el pastor que no es así. Muéstratelo en la Biblia que no es así. Mientras el pastor de tu iglesia te muestra un domingo, la Biblia te muestra 100 sábados. Entonces tenemos que elegir: creerle a Dios cuando dijo en Génesis 2, 16 y 17, o creerle a Eva en Génesis 3 cuando agregó, cambió, hizo todo. ¿Qué tal la primera predicadora de este mundo? Y ya cambiando la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día, queridos amigos. Te invito a que no faltes ni una de estas noches para que leas en tu Biblia, trae tu Biblia y que Dios te habla. Pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que nuestro modo de pensar, si lo cambiamos, nunca querremos infringir la ley de Dios? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que para hacer eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? ¿Y cuántos se lo quieren pedir a Dios en esta noche? Colóquense de pie los que le quieran pedir a Dios: Señor, cambia mi manera de pensar. Que ya yo no piense más que una vez al año no hace daño. Sí hace daño. Eva lo hizo una sola vez y mire todas las consecuencias. Y vamos a orar por todos ustedes que le van a pedir a Dios en sus corazones que esta semana la luz de la palabra de Dios sea la luz en tu corazón, y que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Mañana vamos a ver el tema del juicio. El juicio del que habla la Biblia. El día de su juicio ha llegado, es el tema de mañana. La hora de su juicio ha llegado. Y vamos a tener allí una presentación de PowerPoint. Y las presentaciones de PowerPoint que vamos a usar esta semana, todas van a quedar en la computadora de ellos. Y el que quiera copia de esa presentación PowerPoint, nomás traiga una memoria USB y dígale: páseme esas presentaciones. Ahí van a quedar disponibles para todos. Las presentaciones de toda la semana ahí van a quedar para que el que quiera las tenga para usted. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios: Señor, el pecado ya entendí. Para infringir la ley necesito tener una forma de pensar que yo crea que romper la ley no es tan grave. Y por eso vivo quebrantando la ley. Todo aquel que comete pecado en el paso 1 irá al paso 2 a romper la ley. Pero si no cometemos el pecado en el paso 1, nunca llegarás al paso 2. Y Satanás está trabajando en nuestra mentalidad, en la mentalidad de los jóvenes. Jóvenes que se entrenan en juegos electrónicos. Entre más gente matan, más puntos ganan. Y entre más matan, más ganan puntos. Y desarrollan una forma de pensar: matar es bueno.
y luego se compran un arma y llegan a un centro comercial y quieren matar a todo el mundo. Desarrollaron una forma de pensar. En los juegos electrónicos terminaron yendo a matando gente, a quebrantar el mandamiento de no matarás. Y les puedo poner muchos ejemplos. Tenemos que cuidar esto que está aquí, tu mente. Cuida tus pensamientos. ¿Qué le estás metiendo a tu mente en las películas que ves? ¿Qué le estás metiendo a tu mente en lo que oyes? ¿Qué le estás metiendo a tu mente en lo que piensas? Porque la manera de pensar determinará la manera de actuar. El Señor está buscando un pueblo que se prepare para encontrarse con Él. Y es un pueblo que piensa que la ley es buena, que es perfecta, que convierte el alma, que Dios la hizo para protegernos. Yo recuerdo cuando nos mudamos a Bucaramanga, mi hija tenía 1 añito y llegamos a un apartamento de un 4º piso y abrimos la ventana, una brisa fresca entró. Qué delicioso, qué bonito ese paisaje de la montaña. Y abrimos todo el vidrio y el vidrio fijo era de esta altura. Y fuimos a conocer los cuartos, las habitaciones, y escuché a mis espaldas cuando jalaban una silla del comedor. Y yo volteé y era mi hija de 1 año y medio jalando la silla hacia la ventana. Me corrió un frío hasta los pies y me devolví y cerré la ventana, puse el cerrojo y le dije a mi esposa: primer mandamiento, nunca abrirás esta ventana. Segundo mandamiento, cuchillos, agujas, arriba. Tercer mandamiento, detergentes, venenos, arriba. Cuarto mandamiento, no meterás los dedos en el tomacorriente. Y le hice los 10 mandamientos a mi familia. Pregunta: ¿la ley era para restringir sus libertades o para salvar sus vidas? Entonces muchos tenemos el modo de pensar: es que la ley me quita la libertad, es que la ley me restringe, es que allá prohíben mucho. Claro, en las autopistas de los Estados Unidos te prohíben ir a exceso de velocidad. Y esa prohibición es para quitarte tu libertad. No, es para mantenerte vivo. Cuando hice el examen de conducción para sacar la licencia en Estados Unidos para manejar allá, sacar la licencia de conducir, tuve que hacer un examen escrito de 20 preguntas y luego el examen práctico. Y me dice una tía: Alberto, en el examen te van a preguntar, una de las preguntas del examen escrito es: si vas por la autopista a 100 millas por hora y se atraviesa una vaca, ¿qué haces? La gente contesta: freno. Otros contestan: saco el zigzag. Otros contestan: atropello la vaca mejor y no que haya un accidente múltiple. Y ella me dijo: ninguna de esas respuestas es aceptable. La única respuesta para que te den la licencia es: yo nunca iré por la autopista a 100 millas por hora, porque la máxima velocidad es 55 millas por hora. Así que aquellos que tienen el pensamiento de que yo lo puedo hacer de vez en cuando, no hay licencia para el cielo, porque vas a producir muerte. La ley es para preservar la vida. Los papás que están aquí me entienden. Tienen leyes en sus hogares. Hijo, no me llegan más de esta hora. Y tienen una ley para todo en su casa. No conozco un hogar que diga: hagan lo que quieran en esta casa. No, no, no. Hay leyes para que el hogar funcione bien. Para ir al cielo tenemos que cambiar esto. ¿Quieren ir al cielo? Entonces vamos a orar y a pedirle eso al Espíritu Santo. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por traernos en esta tarde a este coliseo para abrir tu santa palabra. Hemos aprendido hoy que tú te ocupas en las causas, no en las consecuencias. Hemos aprendido que lo que causa la muerte es el pecado. Pero hemos aprendido también que el pecado es una forma de pensar. Es una forma de pensar que han desarrollado muchas personas y que en la Biblia nos enseñan
que mientras tuvieron esa forma de pensar, ellos quebrantaban los mandamientos de Dios, y lo que venía era dolor y sufrimiento y muerte. Querido Dios, imploramos tu santa bendición para este pueblo tuyo que está de pie, y que te estamos pidiendo que solo con la ayuda de tu Espíritu Santo transformes nuestros pensamientos. Cámbianos, Señor, para que podamos pensar en todo lo que es honesto, puro, santo, agradable, todo aquello que es de buen nombre, que si hay virtud, ayúdanos a pensar en lo correcto. Ayúdanos, Señor, a tener claridad a través de la luz de tu Espíritu Santo, a llamar el pecado por su nombre. Y si tenemos la manera correcta de pensar, tendremos la manera correcta de actuar. Ayúdanos para cuidar nuestros pensamientos de la influencia del enemigo, que en este mundo está en todas partes, pero debemos mantener nuestra vista fija en el cielo, en el galardón de la nueva Jerusalén y la vida eterna con Cristo Jesús. Señor, el día de tu venida está muy cerca, y este pueblo que está delante de ti se quiere preparar para reencontrarse contigo y vivir contigo la eternidad. Bendice a cada persona que está haciendo una decisión seria y consciente, para que esta decisión sea respaldada por hechos del diario vivir. Bendice las familias aquí representadas, y que tú no lleves al cielo ninguna familia incompleta, Señor. Bendice a nuestros seres amados que hoy no están con nosotros, para que donde están también tu bendición les alcance. Ahora al salir, llévanos con bien. Permite que mañana estemos aquí para estudiar el tema La hora de su juicio ha llegado. Estas bendiciones las imploramos en el nombre sagrado de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Las personas que estén interesados en el cronograma profético pueden hablar con mi esposa Alicia, y ella les da los detalles de cómo adquirirlo. Muchas gracias, hermano Lascarro, por la predicación de esta noche. Queremos desearle una feliz semana a cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos. Les informamos de forma muy especial a los hermanos del distrito Betel. Mañana les corresponde las comisiones de la noche, así que a las 5 de la tarde están citando